Quien haya estado alguna vez al frente de una decisión empresarial crítica conoce bien este terror absoluto. O sea, lanzar una campaña de marketing multimillonaria o pivotar por completo la estrategia de la compañía para descubrir meses después que la información en la que se basaba esa decisión, bueno, que era una ficción. Sí, un terror completamente justificado, la verdad. Y además suele pasar bastante. Totalmente. Y no es porque alguien haya falsificado los informes a propósito, ¿sabes? Es por un caos silencioso que habita en las entrañas de los propios sistemas. Y fíjate, en 2016 la gente de IBM decidió sentarse a hacer números. ¿Querían ponerle precio a este problema? Ojo con las cifras de IBM, que siempre asustan. Madre mía, ya te digo. Calcularon que solo en Estados Unidos la mala calidad de los datos costó la friolera de 3,1 billones de dólares en un solo año. Y hablo de billones con la letra B. Es decir, millones de millones. Es una barbaridad. Pues bueno, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente explorar este agujero negro de la gestión de la información. Operar una empresa hoy en día con datos de mala calidad es que, a ver, es como intentar conducir un coche de alta gama con sensores y pantallas por todas partes, pero con el GPS cargado con los mapas de hace 10 años. Claro, por mucha tecnología punta que lleves, vas a acabar en un callejón sin salida. Exacto, el destino va a ser un desastre. Y esa desconexión entre tecnología y materia prima es un punto de inflexión crítico. A ver, durante décadas la mentalidad en las empresas era que la información era un subproducto, ¿no? Como un archivo que se genera, se mete en un cajón y nos olvidamos hasta que llega una auditoría. Ya, el típico papeleo que nadie quiere mirar. Eso es. Pero hoy en día, el enfoque analítico nos dice que la información ya no es un residuo, es el motor principal del negocio. O sea, el reto ya no es comprar discos duros gigantescos para acumular terabytes sin sentido. Claro, acumular por acumular ya no vale. Exactamente. El verdadero reto operativo ahora es garantizar que esa información sea fiable, que sirva para algo, porque si el combustible de ese motor, que son los datos, está contaminado o lleno de duplicados, pues todo el engranaje de la empresa se gripa. Y arreglar ese motor, tela, cuesta una cantidad absurda de dinero en el día a día. Porque claro, dejando a un lado la cifra macroeconómica esta gigante de IBM, las fuentes nos aterrizan el problema con un dato del investigador Thomas Redman. Ah, sí, el informe del MIT Sloan Management Review. Ese mismo. Pues Redman calcula que de media andar corrigiendo errores y lidiando con el caos de la información le cuesta a las empresas entre un 15 y un 25% de sus ingresos anuales. Es una barbaridad. Es que piénsalo, una empresa que factura 100 millones de euros pierde hasta 25 millones solamente en arreglar chapuzas internas. Yo me quedo perpleja. Ya, es que el verdadero sangrado no se ve en los grandes gráficos, se ve en la operatividad más mundana. Las fuentes nos dan unos ejemplos muy tangibles donde ese porcentaje pues cobra todo el sentido del mundo. Por ejemplo, en logística, ¿no? Exacto. Imagina un pequeño error tipográfico en un código postal. Uy. Pues eso significa que un palé entero de productos termina en la dirección equivocada. Y eso detona una reacción en cadena. Gastos de devolución, claro. Gastos de devolución, el coste del reenvío, las horas que pierde atención al cliente gestionando el cabreo del comprador. Y que ese cliente seguramente no vuelva a comprarte en la vida. Totalmente. Y si te llevas esto al departamento de ventas, pues el panorama es igual de feo. O sea, las oportunidades que se pierden porque un comercial intenta cerrar un trato basándose en un registro a medias, o llamando a un teléfono que no existe desde hace 3 años. Eso es dinero tirado a la basura. Y ojo, sin olvidar el ámbito regulatorio, que ahí ya nos metemos en terrenos casi penales, porque un informe financiero con inexactitudes o no tener bien los datos de tus clientes en sectores muy regulados, bueno, las multas gubernamentales pueden ser históricas. Multas que pueden hundir a una empresa literalmente. Pero, a ver, hay una capa de comportamiento humano en todo esto que me resulta fascinante. Porque las empresas se gastan millones en herramientas de inteligencia empresarial, los famosos sistemas de BI. Sí, para tener cuadros de mando preciosos y tomar decisiones estratégicas. Exacto. Pero si la información que entra es defectuosa, pues los gráficos maravillosos que salen por la pantalla son mentira. Claro, el famoso concepto de si entra basura, sale basura. Eso es. Y claro, cuando los directivos se dan cuenta de esto y ven que no pueden confiar en la herramienta millonaria que acaban de comprar, ¿qué hacen? Pues lo que hemos visto 1000 veces. Vuelven a su intuición o peor, se descargan los datos en bruto y vuelven a usar sus propias tablas de Excel de toda la vida. Es la derrota total de la transformación digital. Es que, fíjate,
Ese fenómeno ilustra muy bien el efecto cascada. Un error tonto en la entrada de datos, yo qué sé, un cliente que mete mal su fecha de nacimiento en la web. Ujú. Ese dato no se queda ahí. Viaja, contamina el sistema de marketing, distorsiona las previsiones financieras y cuando llega al consejo de administración, pues ha alterado toda la realidad del negocio. La rabieta de los ejecutivos volviendo al Excel es puro instinto de supervivencia. Claro, es que el sistema les devuelve una imagen distorsionada. Pero ojo con esto, porque si las consecuencias van desde mandar paquetes a Cuenca por error hasta ejecutivos operando a ciegas, tenemos que definir qué significa exactamente tener datos de alta calidad. Porque decir que algo es bueno es súper subjetivo. Exacto, es muy abstracto. Las fuentes nos hablan de una anatomía de la calidad con 6 pilares. Pero, para no sonar aquí a manual aburrido, vamos a imaginar el viaje de un solo dato. Vale, Supongamos que tenemos a una clienta, digamos que se llama Elena, metida en nuestro sistema. ¿Cómo sabemos que su registro es de alta calidad? pues sometiendo al registro de esta mujer a una carrera de obstáculos por esas 6 dimensiones. El primero de todos es la precisión. Si el nombre está escrito como Elna, sin la primera E, pues el dato ya nace muerto. ¿Por un simple error al teclear? Exacto. El segundo obstáculo es la integridad. Esto significa que el registro tiene que estar completo. O sea, igual tenemos a Elena perfectamente escrito, pero si el campo del correo electrónico está en blanco, Pues no podemos contactarla, nos falta una pieza crítica. Y ahí además entra el tercer pilar, que es la coherencia. la coherencia da muchos dolores de cabeza. Ya te digo, imagina que el departamento de ventas tiene a Elena como una clienta activa y súper rentable. ¿Vale? Pero resulta que el sistema de soporte técnico la tiene marcada como exclienta, porque llamó furiosa el mes pasado para cancelar el servicio. El dato se contradice dentro de la misma empresa. Un caos. Y luego está el cuarto pilar, la singularidad. El clásico problema de que Elena existe 4 veces distintas en nuestra base de datos, porque se ha registrado desde el móvil, desde el ordenador del trabajo, desde la tablet. Y a lo largo de varios años, sí, un clásico. Luego tendríamos el quinto obstáculo, que es la vigencia. Y este es súper traicionero. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el número de teléfono de Elena 100% preciso, coherente y completo. Pero resulta que es el número que tenía en 2018. Un dato impecable, pero caducado. O sea, inútil. Claro, no te sirve de nada. Y por último, el sexto pilar es la conformidad. Esto va de seguir los estándares corporativos. Si un sistema tuyo guarda la fecha de nacimiento en formato europeo, día y mes, Ujú. y otro lo guarda en formato americano de mes y día, pues la base central no va a saber cómo leer esa fecha. Visto así tiene todo el sentido. De hecho, para asegurarse de que todos estos pilares se cumplen en la vida real, las fuentes mencionan frameworks gigantescos que se han inventado algunas organizaciones. Sí, metodologías enteras solo para esto. Claro, piensa en el sector sanitario, que es de vida a muerte. La empresa Optum desarrolló un framework específico, el DQAF, solo para medir la integridad y validez de datos de millones de pacientes. Es que ahí no te puedes equivocar. Y a nivel más grande aún, el Fondo Monetario Internacional tiene su propio sistema para evaluar los datos económicos que le mandan los países. Es que el FMI no puede permitirse un error tipográfico al calcular el PIB de una nación, ¿sabes? Exacto. Esos frameworks lo que aportan es rigor metodológico. La calidad requiere auditorías todo el rato. Tienes que medir si el dato cumple con la precisión y la vigencia antes de tomar una decisión gorda, ya sea recetar una pastilla o, yo qué sé, aprobar el rescate de un país. Ya, pero vamos a bajar esto otra vez al barro, a las trincheras de una empresa normal. Porque a mí me surge una duda aquí. Dime. Es muy fácil redactar un documento que exija coherencia, pero en la vida real los departamentos son como reinos independientes, ¿no? Son silos. Totalmente. Volviendo a lo de Elena, si ventas dice una cosa y atención al cliente dice la contraria, no puede simplemente decirle a los directores que se vayan a tomar un café y se pongan de acuerdo. No, porque usan software distinto y buscan objetivos diferentes. Entonces, ¿cómo narices impones esa coherencia usando la tecnología? Pues el reto organizativo está exactamente ahí. Y la solución, según el consultor David Lossing, pasa por tener una autoridad central. Él lo llama el ciclo de gestión continua. O sea que no es poner un parche y ya está. Que va.
Tienes que crear inventarios de datos donde se decide, por diseño, qué departamento manda sobre cada tipo de información. Estableces reglas de calidad súper estrictas. Y ese ciclo te obliga a medir constantemente los errores, limpiar las discrepancias y monitorizar sin parar. Ya esa necesidad de tener como un juez tecnológico supremo nos lleva a lo que las fuentes llaman la gestión de datos maestros, o MDM por sus siglas en inglés. Y este sistema busca algo que suena casi a mito, el registro dorado. El famoso Golden Record. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La fuente de informática hace una comparación buenísima. Dice que el registro dorado es como el billete dorado de Willy Wonka. Es una gran analogía. Sí, es como la versión más pura, validada y perfecta de algo. Ya sea un cliente, un producto. Aunque, fíjate, yo lo veo más como armar al monstruo de Frankenstein, pero en versión perfecta. ¿Cómo es eso? Claro, coges la mejor pieza de cada sistema. El nombre legal te lo traes de facturación, la dirección la sacas de logística, el historial de compras de la web. Lo coses todo y ¡boom! Tienes el registro definitivo. Es que esa idea de ensamblar piezas define perfectamente lo que es el MDM. En el sector lo llamamos la única versión de la verdad. Suena súper filosófico. Un poco, sí. Básicamente, el MDM absorbe toda la información dispersa en la empresa, limpia los duplicados y lo fusiona todo con flujos de trabajo muy complejos. Pero claro, encender esa máquina no debe ser fácil. Para nada. Antes de arrancar, la empresa se enfrenta a decisiones casi existenciales. Tienen que decidir qué información vale la pena guardar, si los sistemas están bien conectados y, lo más importante, qué nivel de riesgo asumen para dejar que el algoritmo fusione cosas en automático sin que un humano revise nada. Y ahí entramos en un campo de minas. Porque, a ver, ¿cómo le explicas a un ordenador qué dato es el correcto cuando dos sistemas se contradicen? Las fuentes nos dan un ejemplo práctico buenísimo sobre esto. El de las dos mujeres, ¿no? Sí, imagínate registros en pantalla que parecen idénticos. En uno pone Jennifer Wayland y en el otro Jen Wayland. Tienen el mismo apellido y la misma ciudad. Exacto, pero el teléfono es distinto. Y en uno la dirección dice Main Street, con la letra E al final, y en el otro Main Street sin la E. Yo veo eso y asumo que es la misma chica que se ha mudado o cambiado de móvil. Claro, el cerebro humano lo pilla al vuelo, pero para una base de datos son dos identidades totalmente distintas que están en guerra la una con la otra. ¿Y cómo resuelve el software esa guerra digital? Pues configurando unas reglas que llamamos reglas de supervivencia de datos. ¡Qué épico suena! Sí, en lugar de lograr un registro y quedarse con otro al azar, el programa aplica una lógica. Con el ejemplo de Jennifer, tú le puedes decir al sistema: oye, para los campos de texto, fíate más del portal de inscripciones, porque ahí la gente suele escribir su nombre con cuidado. Vale, entonces el sistema coge el nombre Jennifer completo de ahí. Eso es. Y paralelamente, le dices al sistema que la base de datos de reclamaciones es mucho más estricta validando números. Así que saca el teléfono de esa segunda fuente. Exactamente. Fusionando esos elementos ganadores, la máquina forja tu registro dorado. Ya, pero un momento. Imagina que te has gastado millones en este software, tienes reglas complejísimas. Si la máquina no lo ve claro, digamos que tiene dudas, ¿seguimos necesitando a un humano que haga de juez para decidir si Jen y Jennifer son la misma persona? Totalmente. Porque esa ambigüedad es el límite de la automatización. Vale. Si el software calcula que hay, no sé, un 50% de probabilidad de que sean la misma persona, no se arriesga a fusionar y romper la base de datos. Sería un peligro. Levanta una bandera roja y se lo manda a los llamados Data Stewards, o administradores de datos. Que son personas de carne y hueso. Sí, profesionales con mucha experiencia en el negocio. Y para que no se pasen la vida revisando líneas de código, les ponen delante unos paneles de control, los dashboards, donde ven la anomalía de un vistazo y pueden aprobar manualmente la fusión. Son los verdaderos guardianes. O sea, un esfuerzo titánico. Reglas de supervivencia, guardianes humanos. Pero claro, todo esto estaba pensado para cuando la información vivía en bases de datos tradicionales, superordenaditas en tablas. Y eso ya es historia. Es que las reglas del juego han saltado por los aires. Las fuentes señalan que hoy el volumen de datos no estructurados es colosal. Ya no son solo nombres en casillas, ¿no? ¿Qué va? Tienes transcripciones de correos, registros de dónde hace clic la gente en la web, lecturas de miles de sensores industriales, y todo mezclado entre servidores de la empresa y la nube. Es un caos.
Y esto pulveriza cualquier intento de limpieza manual, sobre todo si le sumas el streaming en tiempo real. Claro, es que la información está en movimiento constante. Ya no puedes apagar el sistema el viernes por la tarde para hacer limpieza el fin de semana. Y aquí te quiero plantear algo crítico, porque siempre que sale el tema del caos digital, la gente dice, tranquilos, la inteligencia artificial nos salvará. ¡Qué ingenuidad! Ya, nos imaginamos la IA como una aspiradora mágica que nos va a dejar la casa reluciente. Pero según las fuentes, si le metes datos sucios a un modelo de machine learning, podrías provocar una catástrofe monumental, ¿verdad? Sin duda. A ver, la IA no es un filtro que purifique las cosas, es un inmenso acelerador. Si tú la alimentas con basura, no solo saca conclusiones equivocadas, sino que ejecuta decisiones terribles a una velocidad que ningún humano puede frenar. Imagina un algoritmo que pone el precio de todos tus productos a 0 euros porque una tabla corrupta le dijo que no había demanda. Exacto. Te arruina en cuestión de minutos. Y además del riesgo operativo, tienes toda la presión legislativa encima. Uf, el RGPD europeo. El RGPD, la ley de California, estas normas exigen cosas muy serias. Por ejemplo, si un ciudadano te pide que borre sus datos por el derecho al olvido, tienes que encontrar todos sus registros. Pero si tienes a esa persona guardada 5 veces con el nombre mal escrito, Es matemáticamente imposible que la borres por completo. Y si no cumples la ley, te cae una sanción brutal. La calidad de los datos ha pasado de ser un tema técnico a ser una obligación legal pura y dura. y entonces, ¿cómo aclaramos los términos que usamos en la empresa? Porque la gente habla de calidad de datos y de integridad de datos como si fueran sinónimos. Y no lo son para nada. Eso dicen las fuentes. A ver si te encaja esta analogía. Pensemos en el sistema de agua de una ciudad. Venga. La calidad sería asegurarnos de que el agua que sale por el grifo de tu casa está limpia, es potable y no tiene bichos. Pero la integridad es asegurarnos de que las tuberías no tienen fugas, de que no se mezclan con las aguas residuales y de que la potabilizadora tiene muros para que nadie entre a envenenar el suministro. Me parece una analogía perfecta para separarlo. La calidad va sobre el valor de la información en sí misma, del agua. Y la integridad es puramente estructural. ¿Y las tuberías tienen que estar bien? Claro, y abarca dos cosas. Primero, la integridad lógica, que asegura que la base de datos esté bien montada y las tablas no se contradigan. Y luego la integridad física, que es pura defensa. Ciberseguridad, entiendo. Controles de acceso, frenar ciberataques, hacer copias de seguridad cada poco tiempo. Todo para que el dato original no desaparezca pase lo que pase. Vale, la gran pregunta entonces es, ¿de quién es la culpa cuando sale agua sucia por el grifo? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, tenemos ingenieros, analistas, a los data stewards, pero las fuentes repiten un mantra corporativo tajante. Absolutamente todos en una organización son responsables de la calidad de los datos. Y es un cambio cultural muy fuerte. La de que está duplicando un cliente, No es una falta leve, ¿no? no. Están contribuyendo activamente en ese mismo instante a la pérdida multimillonaria de la que hablábamos al principio del análisis. Es que fomentar esa responsabilidad en todos los empleados es dificilísimo, pero cuando lo logras, es transformador. Se produce una especie de milagro operativo, ¿En qué sentido? pues que liberas al talento técnico. Históricamente, los analistas de datos se pasan el 80% de su jornada haciendo de basureros digitales, Madre mía, limpiando Exceles. limpiando Exceles y arreglando errores de los demás. Si arreglas esto desde el origen, liberas estas mentes brillantes para que hagan lo suyo, analizar tendencias, entrenar IA y predecir hacia dónde va el negocio. Pues a modo de resumen de todo este viaje, hemos empezado viendo el sumidero financiero que suponen los datos defectuosos, luego diseccionamos cómo un registro tiene que superar 6 pilares para ser válido y vimos la ingeniería espectacular que hay detrás de los registros dorados, ¿no? Ese puzzle perfecto. Sí, ha sido un recorrido bastante completo. Y terminamos viendo cómo la ola gigante del Big Data y la privacidad obligan a cualquier trabajador a cuidar la información casi tanto como el dinero de la caja fuerte. Esto ya no es cosa de los informáticos, es vocabulario básico de supervivencia empresarial. Totalmente de acuerdo. Es la infraestructura invisible de la economía. Si ignoras esto, estás construyendo tu castillo en arenas movedizas. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría plantear una idea provocativa, algo para que le demos una vuelta. Hemos hablado del inmenso esfuerzo tecnológico y humano para conseguir esa pureza, el mítico registro dorado.
Sí. Pero claro, cada día multiplicamos las fuentes. Tenemos miles de millones de sensores del Internet de las cosas, algoritmos creando datos cada milisegundo. ¿No crees que llegará un punto en el que tener un registro dorado 100% perfecto sea matemáticamente imposible? Uf, es una buena pregunta. A lo mejor las empresas del futuro tienen que aceptar que la verdad absoluta ya no existe y van a tener que aprender a operar en una niebla probabilística, tomando decisiones de millones de euros con datos que simplemente son suficientemente buenos. Da un poco de vértigo hacia dónde nos lleva todo esto. Es que esa hipótesis choca de frente con nuestro instinto de controlarlo todo. Nos obliga a plantearnos si estamos buscando una perfección que, por el simple volumen de información, va a ser inalcanzable. Desde luego, es una pregunta que va a marcar la próxima década empresarial. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Volveremos muy pronto con más sistemas que desmontar y más conocimientos que descubrir.